En algún punto ustedes van a tener que bajar unas hojas como estas, decidiendo escoger una caligrafía como las que se ejemplifican en el documento de la Biblia del Calígrafo. Ustedes van a notar que aquí hay unos puntitos, unos cuadritos, y también está un ángulo. Estas cosas determinan el trazo de las diferentes letras que se usan en una cierta tipografía o caligrafía, ¿no? En este caso yo escogí la Carolina minúscula. Van a ver también que tienen aquí diferentes flechas donde te indica el trazo, el orden de los trazos. Esto es importante también hacerlo, pero lo vamos a hacer con más cuidado. Ahorita lo primero sería que en algún punto ustedes bajen una de las alfabetos que más les gusten o que crean que son menos difíciles tal vez o menos desafiantes, no lo sé. Eso depende de ustedes. Solamente tienen que usar una de estas que vienen en el libro. Entonces esto es importante también saberlo. En algún momento vamos a hablar de estos cuadritos y del ángulo. El ángulo por lo pronto es algo importante de revisar ahorita. Los ángulos normalmente es porque la punta de nuestra pluma debe ir precisamente al ángulo, en la forma del ángulo. Quiere decir que cuando yo escriba con mi pluma o con la punta que voy a usar, la punta siempre debe bajar así, en ese ángulo. Nunca debe bajar así, porque si estuviera bajando así, bajaría a un ángulo de 0 grados. Va a bajar a un ángulo que yo le determine o que la pluma esté determinando según el tipo de trazo que quiera hacer. Siempre deben de considerar que va a ir a un ángulo. Así, la línea va así y luego baja. Así, 45 grados y luego 45 grados para abajo. 45 grados para arriba y 45 grados para abajo. Tratando de que se vaya derecha. Y vamos a empezar ahora con el grueso para abajo y luego hacemos el grueso y el grueso y luego el delgadito. Vamos a hacer X, no tanto así como estas, sino ya más enfocados. Primero el grueso y luego el delgado. Grueso y delgadito. Grueso y delgado. Este también sería otro ejercicio para estar haciéndolo en una hoja tamaño, una hoja completa, tanto como se pueda. Depende mucho del ancho de la pluma. Enseguida vamos a hacer la línea recta. No olviden que estamos considerando el ángulo del trazo. Entonces, si el ángulo del trazo es importante, no puede ir así. La punta de la pluma no puede ir así. Tiene que estar así. Esto es incorrecto para el ejercicio. Esto no debe ser así. En realidad debemos hacerla a 45 grados. Así y baja. Se va a notar como una especie de rombo. Y así como está el ángulo, bajamos. Mantenemos la pluma igual y la bajamos. El trazo equivocado sería hacer esto. Esto no está bien, porque la punta no está siendo ubicada a 45 grados, está aquí a 90 grados. Esto no. Lo que tengo que hacer es mantener el ángulo de 45 grados y mover la punta a derecha. Mantenerla y mover la punta a 45 grados igual.
Trate de mantener el ángulo y la respiración para que usted pueda concentrarse. Mantengo el ángulo, bajo. Mantengo el ángulo y hago una cruz. Esto es normal, estos ángulos son normales. Haremos ahora un ejemplo diferente. El mismo trazo hacia abajo, luego hacia la izquierda, luego hacia abajo y luego a la izquierda para hacer un cuadro. Y luego hacemos un punto. El punto se hace simplemente marcando la pluma hacia abajo en los 45 grados. Va a ser como una especie de rombo por el tipo de pluma. Eso es lo interesante de la pluma. Hacia abajo, hacia el lado, hacia abajo y nuevamente hacia el lado. Punto. Así, sencillos para poder probar la pluma en la curva, como una especie de seta, pero muy ligerita, ni siquiera cruza, es una especie nada más de movimiento, así, para probar la pluma y los ángulos, ¿no? Seguimos con una especie de luna. Recuerde que el ángulo siempre es importante. De donde sale el ángulo, nada más le damos una especie de curva. Trate de hacerlas del mismo tamaño, obviamente. Y luego vamos a hacer un ejercicio entonces, ya que tenemos claro lo del círculo. Ahora vamos a hacer un círculo, ¿no? Vamos a hacerlo hacia el otro lado primero, para aprender también a hacer el otro lado. Suavecito. Mismo ángulo. El ángulo de la pluma lo dejo, lo mantengo igual. El ángulo no se mueve. Ahora sí, haremos círculos con esto. 1, 2 y punto. 1, 2